Hola a todos desde Mentes que Curan, soy la doctora Beatriz Zabadía y vamos a seguir leyendo mi libro Reprograma tu Salud. Pero antes de seguir leyéndolo, la verdad es que lo primero que quiero es daros las gracias por el cariño, por los comentarios que recibo, porque para mí son fundamentales, porque así sé lo que precisamos cada uno en cada momento, y eso me ayuda a mí a guiarme. La verdad que esta semana ha sido muy nutritiva para mí, porque todos esos mensajes y comentarios pues me hacen pensar en explicaros esto de una mejor manera para entenderlo y que sirva. Y la verdad es que quiero deciros que quiero que esto se base en la autenticidad y en yo poderme expresar libremente, de tal manera que al que le sirva, que se quede, y al que no, no. Y es así, porque yo creo que donde todos nos podamos expresar libremente y ser auténticos es cuando sirven de verdad las cosas. Entonces yo quiero ser muy auténtica y deciros de verdad lo que pienso en estos momentos de mi vida, que quizá en un tiempo pueda evolucionar y cambiar. Pero quiero que sepáis que todo lo que opino aquí me viene del corazón, del alma y de mi propio proceso de aprendizaje. Antes de seguir con la lectura del libro, pues lo dicho, quiero dar las gracias a esas personas que se atreven a contarme su historia, a explicarme lo que les pasa, a ser valientes. Y la verdad es que hubo un mensaje esta semana que me llegó al alma, muy importante. Quería desgranarlo porque creo que es un mensaje tan potente, que puede ayudarnos a muchas personas. Esta persona estaba pasando por un problema serio de salud y me escribía, os lo voy a resumir brevemente, pero me decía: Beatriz, como que mi libro no le funcionaba, ¿no? Que había hecho todo, que había hecho un trabajo cansadísimo de cambiar pensamientos negativos por positivos, que había insistido, que había meditado, que había todo que ponía en el libro lo había seguido tal cual, al pie de la letra, y que ya pues tenía ya sentimientos de duda, de culpa, de que estaba haciendo mal, que no le estaba funcionando, ¿no?, a ella. Y incluso que venían sentimientos de volverse loca. La verdad es que lo que os comento fue un mensaje que me llegó al alma y le doy las gracias profundamente, porque creo que es muy necesario que desgranemos este mensaje de por qué no funciona el libro, o qué está haciendo mal, o ella siente que está haciendo mal, y qué podría cambiar en todo esto. He hecho algunas notas porque no es fácil de explicar todo esto, pero quiero daros varias ideas para ver si así podemos entender por dónde pueda ir esto, o lo que yo intuyo por dónde va, por todas las investigaciones, etc. Lo primero que quiero decirle a esta persona es que empatizo profundamente con ella, y que quiero darle las gracias de nuevo por este comentario, por este mensaje que se atrevió a escribirme siendo tan sincera, decirme: no me está funcionando tu libro y me estoy volviendo loca. Y es que es tan necesario hablar de esto y decirte que yo, si estuviera en tu situación ahora mismo, posiblemente estaría exactamente igual que tú, porque soy una persona muy disciplinada, y si me mandaran a hacer esto, lo haría, y también me sentiría frustrada como un ser humano si no me salieran los resultados que en teoría se esperan, ¿no? Pero es que este mensaje es tan humano que nos va a servir tanto a todo el mundo, porque todo el mundo pues podemos pasar por una situación muy difícil donde tú pones toda tu energía para superarla y no lo superas, ¿no? Y parece que aquello no se está superando. Pero lo primero, no hay que cerrar nunca la puerta de la esperanza, ¿vale? Nunca. Y a ver si hoy soy capaz de transmitirte un poco más de luz para darle una vuelta a todo esto y que veas el libro de otra manera. Para desarrollar esta idea, lo primero que os quería decir, que fijaros, claro, como sabéis, pues yo veo pacientes en consulta, he visto muchos pacientes, y todo esto surgió de eso, de ver a mis pacientes y ver esa diferencia, de cómo unos responden, otros no, los comportamientos, etcétera. Y que yo veía que ahí había un proceso mental relacionado en la gente que le iban mejor las cosas y otras peor. Entonces fue cuando yo empecé a investigar todo esto, pues relacionado, como sabéis, con las neurociencias y con neuroendocrinología, etcétera. Los que me seguís ya sabéis un poco todo esto, pero bueno, lo vuelvo a repetir por si alguien se adentra. Entonces,
yo observo que la gente, como todo el mundo, tenemos una graduación de miedo, ¿no? Puede ser 0 miedo, 10 el miedo más absoluto. Y que no hay blancos ni negros, sino que cada persona nos movemos en unos rangos, incluso en momentos de nuestra vida estamos más temerosos y otras menos temerosos. Pero que el miedo, digámoslo así, estaba muy relacionado con cómo te iban las cosas, ¿no? Pero es que el miedo es una emoción humana y lo hemos dicho aquí siempre que es una emoción humana que nos ha ayudado a sobrevivir en este planeta. Pero el problema es cuando el miedo nos consume y es un miedo más basado en la irrealidad que en la realidad, ¿no? Pero claro, cuando uno está enfermo o tiene algo en ese momento, pues puede haber una parte cierta de miedo real. Pero quizá nosotros también estemos sumando una parte de mucho miedo irreal a esa situación, ¿vale? Entonces vamos a intentar ir separando la parte real del proceso, digámoslo así, de la parte que sumamos nosotros con nuestra angustia, con nuestro sufrimiento, demás. Eso lo primero, ¿no? Como la primera idea, decir que estamos en la gradación, que cada uno estamos en una gradación de miedo, pero que yo observo por mi práctica clínica que hay pacientes que cuando son capaces de tener menos miedo, digamos que las cosas van mejor, partiendo de esa base. Os voy a poner un ejemplo, o voy a intentar poner varios ejemplos. A lo largo de mi carrera, lo más normal es que me encuentren a los pacientes cuando les doy un diagnóstico con miedo. Es así, es lo más normal y es lo más habitual porque es lo más humano. Y si no lo has trabajado, es lo más normal. Le pasa a los pacientes, me pasaría a mí y le pasaría a todo el mundo. Pero es verdad que hay un porcentaje de pacientes muy pequeño, pero os puedo decir que tienen ausencia de miedo total. Y no es inconsciencia ni nada de esto. Y os lo voy a contar con un pequeño ejemplo que además me pasó la semana pasada en consulta y creo que pasó para intentar un poquito explicar este vídeo. Tengo un paciente mayor de unos 90 años que ya lo vi hacía un mes y vino con una degeneración macular en el ojo exudativa. ¿Qué quiere decir esto? Con un proceso inflamatorio vascular que se produce en el ojo y que puede crear una pérdida muy grave de visión y que hoy en día, si no se trata, pues digamos que te deja sin visión en el centro. Estas personas con degeneración macular exudativa en estadios, digamos, terminales, es como si se pusieran los puños delante y donde enfocan no ven, ¿vale? Ven alrededor, pero donde van a ver no ven nítidamente. Entonces este señor mayor cuando me vino pues me contó pues, que tenía este problema de visión y yo le diagnostiqué una degeneración macular exudativa en un estadio muy avanzado, con mucha sangre, con mucha sudación, con mucho líquido, una membrana muy abigarrada, es decir, una serie de cosas oftalmológicas que así a priori parece que vaya a tener un pronóstico más difícil, que vaya a necesitar mucho tratamiento, que son inyecciones intravítreas. Y como tal, se lo expliqué al paciente, estaba muy evolucionado, etc. Pero este paciente era muy especial. En ningún momento sentí que tenía miedo ni a perder la vista, ni a que le pasara nada, ni nada. Y además tenía una situación muy especial en su vida, este señor mayor. No la voy a contar, pero el señor se veía que pedía una serie de cosas, pero no se aferraba a ese resultado, ¿no? Sino que yo pido esto, pero, o sea, cuando entré en la conversación con él me di cuenta que era una persona con mucha paz profunda y con una ausencia de miedo. Bueno, pues aquel día yo le puse el tratamiento y fantástico. Y lo vi la semana pasada. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que con una sola inyección eso había mejorado espectacularmente, no había nada de líquido, la sangre se había ido por completo. El paciente me refería a mejoría, pero lo mismo, no había miedo en ningún momento a nada de lo que yo les ponía, ni nada. ¿Por qué os cuento esto? Este paciente no hace nada de mi libro, no hace nada, ni mucho menos, ni conoce mi libro, ni me conoce a mí en esta faceta, ni nada por el estilo. De hecho, es una faceta que yo, claro, tampoco puedo contársela a todo el mundo, porque no todo el mundo está en el nivel para poder entender esa parte externa médica, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que este paciente lleva por dentro de él esa sensación de paz, de armonía y de ausencia de miedo por sí mismo, por los sucesos que le han tocado en la vida, por lo que sea, porque también luego desgranando con él una parte de su vida que me contó una compañera, bueno, era una persona muy especial.
Pero el caso es que la característica que lo definía era en concreto esa, y eso me ha pasado en determinadas ocasiones de encontrarme pacientes con esa ausencia de miedo y luego con plena confianza en mi trabajo de entrada, porque yo le explico los posibles efectos secundarios y dice, no, con una confianza tal y que pasara lo que tuviera que pasar, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que eso hace una magia, esa ausencia de miedo, esa plena confianza en mí, esa plena confianza en el tratamiento, hizo que este hombre pues mejorara espectacularmente. Pero lo que os digo, a lo largo de mi carrera me he ido encontrando, digamos, el 10 en ausencia de miedo. Lo más normal, luego hay pacientes que no tienen tanto miedo y otros que tienen muchísimo. Tanto miedo que incluso ante un diagnóstico se me han desmayado en la consulta, para que os hagáis una idea, de no poder asumir esa noticia, ¿no? Entonces, existe ese nivel. ¿Qué os contaría? Pues os contaría muchos casos, pero por ejemplo uno muy reciente que también tuve pues el año pasado fue un paciente muy querido por mí, porque cuando nos conocimos pues tenía pues también un desprendimiento de retina, era un ojo peculiar, especial, que implicó mucho trabajo quirúrgico por mi parte. Fue una cirugía de la que yo profundamente estaba muy orgullosa porque salió todo súper bien y al final de la cirugía ese ojo ya no aguantaba, pero acabamos bien la cirugía. Pero unos vómitos posoperatorios hicieron que el ojo, después de todo ese trabajo quirúrgico, se llenara de sangre. Estoicamente este paciente aguantó un posoperatorio que pocas veces lo he visto en mi vida. También tenía un apoyo familiar muy potente, ese amor incondicional al lado, hicieron que se pasara ese primer mes posoperatorio muy duro. Y cuando se empezaba a ver la luz y parecía que íbamos a salir de aquella, nuevamente ese ojo volvió a desprenderse, esa retina. Volví a entrar a ese ojo y lo operé, volvió a quedar muy bien, ya fue una cirugía más normalizada, más normal, y después de unas semanas, ahora mismo exactamente no recuerdo bien, volvió a desprenderse. En este punto, imaginaros, había confiado siempre plenamente en mí este paciente, yo también había confiado plenamente en mí, pero como todo humano dijo que hasta ahí, que ya no aguantaba más y que aceptaba que ese ojo pues lo perdía y ya está. Fijaros, y me lo dijo francamente y además no echando culpas ni nada, porque hay veces que cuando no salen bien las cosas en medicina yo lo veo muy bien, aunque no sea responsabilidad mía, porque hay factores que yo no controlo, la gente tiende a culpar y es normal, busca la causa fuera de ellos. Pero este paciente en ningún momento, todo lo contrario, siempre confió en mi trabajo y nunca, y asumió que hasta allí su ojo había dado de sí y ya está. Es decir, que aceptó plenamente la pérdida de su ojo, ¿no? Pero claro, yo sabía que ese ojo tenía posibilidades, lo sabía, pero sabía todo lo que llevaba esa persona detrás y entiendo que como ser humano también dices, hasta aquí he llegado, pero yo sabía que ese ojo no, ni mucho menos, para mí tenía muchas oportunidades, pero aquí era más un trabajo psicológico de aguantar que físico del ojo. Entonces le propuse que, claro, yo no iba a hacer nada diferente en esa cirugía, pero que otro compañero vamos a intentar otras manos, porque hay veces que esto pasa, que cambian las manos y hay una nueva oportunidad. Pues me hizo caso y se fue a otro cirujano. Se operó. ¿Y qué pasó? Volvió a desprenderse la retina. Imaginaros ya en la situación desesperante, tercera vez, otro posoperatorio. Pero le dije, es que todavía veo posibilidad. Y volvió a confiar en mí. Le mandé a otras manos fuera de nuestra ciudad y se fue. Y a la cuarta, en esas manos, esa retina se quedó pegada. Lleva, no recuerdo ahora mismo, pero muchos meses ya con esa retina pegada. Aún falta, pero ese ojo está viendo lo que veía antes, después de todo ese proceso, de todos estos procesos quirúrgicos, 4 procesos quirúrgicos posoperatorios muy retadores psicológicamente. Pero, ¿qué os quiero decir? Aquí hubo una clave importante. Primero fue la aceptación de la pérdida del ojo total y segundo, que nunca tiró la toalla en ningún momento, porque al final confió en mí. Cuando la quiso tirar, se agarró a mi confianza, pero siempre desde la aceptación de que ese ojo podía perderse en cualquier momento,
pero no tiró la toalla en ningún momento, sino que confió y siguió adelante. ¿Por qué os cuento estas historias? Porque para que entendáis que ahí hay un proceso, que igual que este paciente mío no conocía nada de mi libro en ese momento, ni nada por el estilo, venía dentro de él, esto ya, lo tenía incorporado, esas sensaciones. Entonces, con todo esto que os cuento para que entendáis un poco esa aceptación, ese desapego del resultado, esa ausencia de miedo, esos factores que a mí me parecen claves en un proceso de poner a tu cuerpo en otro estado para mejorar, y con todas mis investigaciones intenté plasmarlo en un libro. En un libro que es más un libro intelectual. ¿Por qué? Es un libro que si lo haces es como quiero replicar ese estado en las personas que no lo tenemos incorporados por nosotras mismas. Es decir, que para que se entienda la idea de llevar a ese cuerpo hacia un poco la confianza, la fe, el amor, el desapego al resultado. Pero que puede ser que, por supuesto, que no se logre y no pasa nada. Es decir, yo he intentado replicar cómo pueden pensar estas personas de otra manera para que tú en ese momento te descargues un poco de ese miedo, ¿no? Ese es el efecto del libro, que te descargues un poco de ese miedo, que entiendas lo que ocurre en tu cuerpo e intentar descargarte de eso. Pero obviamente, si no se llega a eso, ya sea por este libro o por otros, no va a producir ese efecto, ¿no? Digámoslo así entre comillas. Y claro, yo entiendo a esta persona mucho porque yo también haría las cosas como me dicen, pero no va de hacer las cosas como te dicen, o la alimentación exactamente como te dicen, o los ejercicios tal como te dicen, va de poner a tu cuerpo en un estado más de ausencia, de miedo, de confianza, de fe, de aceptación y de hacer obviamente lo que tú tienes que hacer y de obviamente formarte, de nutrirte, de oye, si puedo comer lo mejor posible, si puedo hacer el ejercicio lo mejor posible, pero sin obsesionarte, porque esa obsesión te hace falta de flexibilidad y te hace apegarte a ese resultado, porque piensas que si haces eso de una determinada manera va a llegar ese determinado resultado, pero desgraciadamente no es así. Yo no quiero esperanzar a la gente con mi libro, si haces tú esto lo vas a lograr, ni mucho menos. Es un libro que puede que surja magia en ti o puede que no surja la magia en ti, puede ser perfectamente. Pero una de las ideas fundamentales es esta. A ver, que he apuntado varias cosas porque para explicar todo esto quiero ahondar en diferentes cosas y que se entienda. Al final, lo que yo quiero con el libro es sugestionar a esa mente de otra manera, porque al final cuando nos pasa algo nos sugestionamos negativamente a nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? Tú mismo, con tus pensamientos, te estás sugestionando negativamente. En el decir, te estás hablando mal y entonces estás sugestionando a tu mente mal. Entonces, con todas estas ideas del libro yo quiero sugestionar a tu mente para que tenga una información de esperanza y que cree una nueva forma de pensar que le lleve al cuerpo a otra forma de sentir y a otra forma de actuar. Y es una especie de sugestión mental, porque la sugestión es muy importante. Ya cada uno el grado de sugestión que tenga, pero tú estás sugestionando cada día tu mente con tus pensamientos y yo lo que quiero es hacer ese cambio, ¿vale? Para que me entendáis, jugar con esa sugestión mental. Pero yo lo mismo, yo aplico cosas en mi libro, yo confío en él plenamente, pero más que confío en él, en que hacer el proceso, algo aparecerá en ese momento que necesite aprender en ese momento, que me va a llevar a otro estado. Pero lo hago desde la confianza, pero no en de que si hago esto exactamente voy a tener este resultado. O una cosa muy importante que me decía esta persona, visualizo y visualizo. No, visualizar es para verlo, pero luego desprendiéndote, no, porque a veces el visualizar es muy cansado, porque te aferras, porque piensas que por visualizar va a ocurrir exactamente, pero tienes que visualizar para llevar en ese momento de la visualización a tu cuerpo a otro estado y desapegarte del resultado. Puede pasar
puede que no, pero yo confío, hay algo que me dice que es posible, que es posible. Y yo tengo que agarrarme a esa posibilidad de confianza, de fe. Y yo, mientras tanto, ir haciendo lo que considero que tenga que hacer cada día, pero sin presionarme, sin tensionarme, porque entonces ya estamos tensionándonos y presionándonos lejos de lo que yo quiero ofreceros en el libro. Fijaros, ahora me viene a la mente una conversación que tuve con un familiar muy importante para mí. Pues precisamente es una conversación que tuve hace un par de días. Este familiar importante para mí, quería preguntarle una serie de cosas porque sé que tenía unas cosas especiales por allí que algún día os hablaré, porque quiero tratar el tema de la muerte en un futuro de otra manera y quiero hacer investigaciones a ese respecto. Entonces, a esta persona le quise preguntar una serie de cosas a ese respecto. Y de repente en esa conversación me llamó la atención en que también me dijo que no tenía miedo a la soledad, que no tenía miedo a la enfermedad y que no tenía miedo a la muerte, que estaba en un estado tan profundo de paz y de saber que no hacía mal a nadie y luego sabía que algo le protegía. Bueno, dirás, verdad, mentira, pero el problema, lo importante es que en su cuerpo tiene esa sensación y se transmitía. Y yo le decía, yo estoy trabajando en todo esto porque quiero quitarme los miedos. Y yo cada día me doy cuenta que tengo muchísimos menos miedos, pero no lo tengo por naturaleza todavía ese estado. Pero no dejo de trabajarlo porque sé que allí hay una clave importante. Entonces, ¿lo conseguiremos? No, pues vamos a seguir trabajando en lo que se os pueda ayudar o no. Yo he conseguido muchas cosas, pero todavía quiero ir a otro estado. Pero quiero que os cuento todo esto para que sepáis que esas personas tienen algo especial, que no lo consiguen por el libro, sino que lo tienen incorporado de otra manera, pero que el libro intenta replicarlo, sugestionarlo. Pero claro, eres tú el que puede ser que lo lleves a eso, al 2 más 2, 4, y esto no es así, ¿vale? Pero bueno, esa es una de las ideas. Otra cosa que me parecía muy importante nombrar aquí para desarrollar esta idea era la idea del duelo. El duelo no quiere decir que vamos a hablar de la muerte, ni mucho menos, ¿vale? Pero el duelo es cuando perdemos algo, ¿no? Se puede dar el duelo, por lo que hablamos, pérdida de un ojo, pérdida de un trabajo, pérdida de salud de cualquier tipo, pérdida de una situación familiar, pérdida de pareja, cualquier pérdida que tengas en la vida, vas a tener que pasar por un duelo. Pero Elizabeth Kubler-Ross, que os quería nombrar, fue una psiquiatra muy famosa, que es muy importante, y algún día dedicaré un vídeo explícitamente a ella, porque nos dejó un legado que, mira, se me ponen los pelos de punta de solo pensar que ha habido personas en este planeta como ella. Kubler-Ross fue una valiente humana con una coherencia brutal, y que en los 30 años estudió a 20.000 casos de pacientes en sus últimos estados, en personas que iban a morir. Fijaros que he hecho algunas anotaciones. Le llamaban sus compañeros la señora de la muerte. Sus colegas se burlaban de ella por esta pasión que tenía por esas personas. Pero ella, os voy a decir lo que decía, mi mente era romper con la barrera de la negación profesional que prohibía a los pacientes expresar sus más íntimos sentimientos y preocupaciones. Ella estaba convencida de que esos pacientes tenían que expresar sus sentimientos y preocupaciones para morir tranquilos, ¿no? Y esto creo que es clave, que lo de expresar las emociones, Kubler-Ross dio en el clavo. Y la lección más importante que dejó Kubler-Ross después de estudiar todo esto, dijo que en esta vida venimos a aprender, eso dijo Kubler-Ross, la psiquiatra suiza, dijo que venimos a aprender el amor incondicional. Qué difícil, ¿eh? Lo del amor incondicional.
Pero creo que es que Kubler-Ross, al ver, pues lo que hablamos, 20.000 casos, esto tiene que marcar a una persona profundamente. Entonces, ella describió 5 fases cuando pasamos por un duelo. Y vuelvo a repetir que sea el duelo por una muerte o por una pérdida de cualquier tipo, salud, trabajo, lo que queráis, cualquier pérdida. Y esto, si no, ir a vuestra vida cuando habéis perdido algo y veréis que es así, que estas fases las solemos pasar todos los seres humanos, ¿no? Y creo que también es muy importante para entender toda esta idea del libro. La primera fase es que cuando tenemos una pérdida es negarla, ¿no? Entras en negación. Esto no me puede estar pasando a mí, pero ¿cómo puede ser que me esté pasando esto a mí? Y no lo quieres ni ver, ¿no? Es la negación. Luego pasas por un estado de ira, de frustración, de impotencia, de enfado, de buscar culpables. Es decir, estás enfadado con la vida, con todo, contigo misma, incluso te culpas a ti de por qué estás pasando esto. Por favor, no os culpéis a vosotros. Y también en esta fase es cuando mucha gente culpa al médico, por ejemplo, y vienen todas las denuncias porque quieren buscar siempre un culpable en esta fase de la ira. Pero hay veces que aquí la ira es contra nosotros. ¿Qué he hecho mal? Como esta persona, ¿qué he hecho mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Y se frustra y no tiene su autocompasión. Estás haciendo todo de maravilla, pero vamos a hacer un clic, porque eres una persona grande y hay esperanzas y tienes muchísimas posibilidades. Y si no es por este camino, también la medicina te va a ofrecer su camino, por supuesto que sí, porque la medicina también funciona y todo esto no es para todo el mundo. Entonces, pero confía en que algo te va a sacar de allí, en esa confianza y en esa fe. Entonces, buscas culpables en esta fase, impotencia, enfado, y luego viene la tercera fase, la de negociación. Y esta es muy importante porque aquí es cuando todos nos hemos visto, que cuando nos ha pasado algo y yo lo he hecho. Ay, Dios mío, si yo hago esto y esto, por favor, me sacas de aquí. Es normal, negocias. Y esta persona también negocia. Si yo hago todo esto tal como me dicen, sácame de aquí, por favor. Y entras en esta fase de negociación. Y luego ya viene cuando no funciona, que es lo que le está pasando a esta persona, ya entra en esa depresión, ¿no? Esa tristeza, desesperanza, esa falta de motivación, de que dices, pues no estoy viendo resultados, asumo, estoy triste. Y aquí viene la última fase donde aceptas de verdad, profundamente, lo que te pasa. Y de repente, mágicamente, si llegas a esta fase, sueltas el miedo, por fin, sueltas el miedo y aparece un estado de calma. En el libro os cuenta también a Margot Gray, que es una investigadora británica que también estudiaba los procesos de la muerte. Y Margot Gray relataba como cuando de verdad las personas aceptaban, pero de verdad, lo que les estaba pasando, y esa aceptación venía porque aceptaban la muerte tal cual, la aceptaban y se veían ya en la muerte, que entonces cuando se iba el miedo y entraba una calma. Y entonces Margot Gray observaba que cuando la gente de verdad era capaz de llegar a ese estado, los milagros sucedían. Incluso gente que estaba a punto de morir no moría. Claro, esto dice, sí, Beatriz, lo entiendo, pero es que yo soy una persona que tengo miedo y que no lo soy capaz de soltarlo. Y estoy de acuerdo. Y a mí, lo que hablamos, me pasaría lo mismo. Entonces, ¿qué propongo desde aquí? Porque me digo yo, ¿cómo pienso en positivo? ¿No? Porque claro, cuando uno está en este momento pensando en negativo, lo que me comentaba esta persona, y nos puede pasar a todos, es agotador el pensamiento positivo, porque de dentro estoy cargada de miedo, apego al resultado, y me está costando barbaridad hacer ese cambio al pensamiento positivo. Y es que el pensamiento positivo, claro, lo que dice mucha gente me dice, sí, pero que ¿cómo paso al pensamiento positivo, Beatriz? Que no puedo. Y yo digo, y es verdad, porque yo te entiendo, porque yo he estado allí y es muy difícil. Y entonces algo que falta en este libro y que lo he estado desarrollando estos meses y profundamente también gracias a vosotros y gracias a mis propias experiencias vitales, es que falta una parte de poner allí claramente de que tenemos que sentir nuestras emociones. Porque creo que es cuando vas
de frente a sentir esa emoción es cuando el pensamiento negativo se suelta con más facilidad y puedes construir el positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno tiene una enfermedad, pues lo que hablamos, tiene miedo y no quiere ver el miedo. De hecho, luego voy a hacer un vídeo sobre ansiedad y vamos a hablar de cuando nos agarra ese pensamiento negativo. Así que aunque no tengáis ansiedad, os invito a verlo porque aunque muchas ideas las voy a poner en la parte de ansiedad, nos van a valer para todas las personas aunque no estemos en ese momento en ansiedad, porque son ideas muy buenas. Lo que pasa es que en ansiedad son al máximo. Entonces, cuando nos diagnostican esa enfermedad, sentir el miedo es lo más importante, o sentir la tristeza, o sentir esa desesperanza, o sentir lo que sea. Es decir, tú cuando te diagnostican algo así no quieres ver la posibilidad de esa enfermedad, de ese cuerpo deteriorarse, incluso de la muerte. No lo quieres ni ver, te aterra y es normal. Nos pasa a todos, nos pasaría a todos. Yo estaría allí igual, exactamente igual. Pero creo profundamente que para que de verdad haya un cambio, uno tiene que ser valiente para ver esa imagen que no quiere ver, para adentrarse en ese miedo a todo lo malo que pueda pasar, para poderlo soltar, Mirad, os voy a poner, perdonad que me salta otra cosa, pero creo que es que quiero explicarlo. Hace poco hice una conferencia sobre la muerte y en esta persona nos invitaba a experimentar nuestra propia muerte y mucha gente en ese momento se salió de la conferencia, no fue capaz de vivir su propia muerte. Pero creo que es un proceso muy enriquecedor porque cuando eres capaz de vivirla, no le temes tanto. Y esta familiar mía, por ejemplo, que me hablaba el otro día, pues me lo explicaba también así, que no la temía. No la temía porque como que la había vivido y no la temía, ¿no? Es como... Yo creo que la veía la muerte de una forma me comentaba que vivía la muerte de una forma muy diferente a como la vive el resto de la sociedad. Y creo que hay una clave importante, pero para eso nos tenemos que atrever a sentir todo eso. Celebramos la vida cuando nacemos, pero no celebramos la muerte y realmente vamos al mismo punto, porque la vida es esa transición entre nacer y morir. Pero realmente venimos del mismo sitio cuando nacemos y nos vamos al mismo sitio cuando morimos. Bueno, son ideas que iremos desarrollando, pero ¿a qué me refiero con esto? Yo creo que esa parte de sentir tu miedo profundo de que te han diagnosticado eso y sentirlo y llorarlo y expresarlo y estar en la tristeza más e incluso atreverte a ver el final peor, dirás, jo, qué dura eres, Beatriz. Sí, pero creo que va a ser clave en todo esto de poder ir a agotar esa emoción y transformarla en la emoción de confianza, de amor y de que pasen cosas mágicas, ¿no? Creo que sería la primera, de decir, y luego pensar, aunque yo me adentre en ese miedo, son solo pensamientos. Y lo que hablamos no tiene por qué ser real. Aunque yo me vaya a ese desenlace fatal, yo le digo que le invito a ese desenlace fatal para que agote el miedo de sus entrañas, pero que no tiene por qué ser así ni muchísimo menos, todo lo contrario, que con lo que me dijo ella puede tener muchísimas esperanzas, que yo lo veo todos los días de gente que se cura, no ya ni haciendo un trabajo personal, sino simplemente pues con la propia medicina se cura. Que mucha gente se está curando en este país de procesos fatales y no hace ningún trabajo personal, de crecimiento personal detrás, que seáis conscientes. De hecho, la mayoría de la población se cura y sin hacer este trabajo personal detrás. Entonces, une las dos cosas si no eres capaz solamente con esto, por supuesto, y confía en algo, en otra cosa. Bueno, pero creo que la idea pasa por sentir ese miedo aunque no lo queramos sentir y ver el desenlace fatal para que agotes ese pensamiento. Pero ¿qué pasa? Que hay que ser muy valiente para vernos en eso, porque creo que así llegaríamos a esa fase que dice Elizabeth Kubler-Ross más pronto, a esa fase de aceptación de que puede existir eso, que puede existir ese final, pero que tú vas a luchar por otro totalmente contrario y que tienes confianza en que va a suceder, pero que no te apegas a eso totalmente, sino que podría pasar eso, porque en el momento en que
das la posibilidad a que eso pudiera ocurrir, pero también la vives y ya está, creo que puedes entrar en ese estado de aceptación y de calma más fácilmente. Creo, por otras cosas que me han pasado a mí en la vida, que no tienen relación con lo que tú tienes, pero que creo que cuando al final nos atrevemos a vivenciar eso, como con la ansiedad, a vivenciar, a ir al miedo, a enfrentarlo, poco a poco ese miedo se va haciendo más pequeño y disipando, y entonces te permite trabajar desde otra posición, sin ese apego, sin ese encorsetamiento, sin esa falta de flexibilidad y de agobio. No sé, creo que ojalá te pueda ayudar con todo este vídeo que estoy haciendo para que lo puedas ver de otra manera. Y también otra idea que quería hacer aquí era que yo creo que todo esto no se entiende desde si no nos trabajamos una parte espiritual. Porque me dirás, Bea, si es que si en lo que hablamos, en esa confianza, en esa fe en la vida, en ese aprendizaje, es en ese confiar en tu yo superior, universo, Dios, llámale como tú quieras, pero si no trabajas esa faceta en decir, confío en que la vida, aunque sea duro, me está ofreciendo lo mejor para mí, para sacar el mayor aprendizaje. Y que considero que si al final la vida decide que tengo que pasar, que esto tiene que ser más duro, confío en que es por un bien superior que yo no soy capaz de entender. Me dirás, sí, pero que es que estoy mal, y yo te entiendo, pero es que creo que si no lo vemos desde este punto es muy complejo vivir cuando nos pasa algo muy duro. No sé, son ideas que vengo desarrollando en este trabajo y que no son sencillas de hacer, pero por favor, si no lográis llegar a ese estado de confianza, de fe, de amor, de aceptación, de trabajar esa parte espiritual, de soltar y del desapego al resultado, si no sois capaces, porque yo puede ser que tampoco sea capaz el día que me llegue, no lo sé, he sido capaz en otras cosas, pero no os castiguéis, no os culpabilicéis, no añadáis más leña al fuego, que bastante es lo que lleváis encima en estos momentos. Entonces, desligaros de todo eso y sentir que estáis haciendo lo que tenéis que hacer cada día desde el desapego, desde otra energía, que es lo que yo quiero que llevéis a vuestro cuerpo. Llenarte de toda esta cultura está muy bien, pero sin esa obsesión por el resultado y desde esa confianza. No sé si he logrado contestarte un poco con todas estas ideas que llevaba en mente. Espero que sí, y creo que es por donde va la cosa y es por donde vamos a ir trabajando la línea de pensamiento también, para que ese pensamiento negativo no sea agotador. Siente la emoción que te trae todo esto, para que así sea más sencillo transmutar el pensamiento negativo por el positivo. Porque cuando sientes la emoción, ya no tienes que esforzarte tanto por cambiar ese pensamiento negativo. Esto te lo digo porque me ha pasado a mí, porque yo también he entrado en bucle de pensamiento negativo, y cuando me he atrevido a ir allí, a enfrentarlo, a hacer frente, a sentirlo, a ver lo que no quería ver, a sentir incluso mal mi cuerpo, a activar el simpático al máximo, es cuando mi cabeza ha podido trabajar en lo positivo mejor. Entonces creo que es una combinación, y dices, ya Beatriz, pero tú me dices que visualice positivo, y te digo, sí, porque lo negativo que te digo que te adentres es corto plazo, es el estrés de corto plazo, esa sensación, incluso va a retar a tu cuerpo. Aquí yo siempre digo que el peligro viene de ese estrés crónico que no somos capaces ni de ver y que estamos todo el día y a todas horas metidos en él. Pero el estrés de corto plazo, el sentir esa emoción, el meterte a visualizar de lleno en lo que no quieres ver, eso es una sensación corta porque se agota emocionalmente, pero a la larga, si lo vas repitiendo en ocasiones, te va haciendo más fuerte. Y a la vez, por supuesto, alternas con el resultado final y sigues visualizando que tú vas a verte bien y que te vas a curar, pero sin ese apego al resultado. Creo que allí está la clave de todo, y que creo que en un segundo libro lo desarrollaré mejor por todo lo que me estáis enseñando vosotros y por mi propia experiencia que he vivido estos meses y meses atrás de muchas cosas. Al irme a lo que no quería ver, a enfrentarlo de lleno, a sentir la emoción, a visualizarme en lo peor de lo peor.
iré contando mis miedos también, y mis miedos sobre proyectos, sobre cosas, pero al irme a visualizar en lo peor de lo peor, es cuando mi mente me ha podido dejar trabajar de otra manera. Y creo que por ahí va. Quería leer un poquito del libro, vamos a leer un pelín, porque lo que viene ahora es muy interesante, pero claro, el vídeo se está haciendo un poquito más largo y tampoco quiero pues que sea muy extenso. Pero si acaso voy a leer un pequeño parrafito que nos quedamos, porque luego viene el cortisol, que es la hormona del estrés por excelencia, y quiero desarrollarlo en un vídeo especial muy importante. Entonces, vamos a acabar esta parte, estábamos en la página 35, que decíamos: las neuronas de la división simpática usan neurotransmisores como acetilcolina, adrenalina y noradrenalina para comunicarse, y la división parasimpática, acetilcolina. La adrenalina, que se produce en las glándulas adrenales por estímulo del simpático, es sobre todo la que viaja por el torrente sanguíneo, creando los aumentos de tensión arterial y frecuencia cardíaca. Y como hemos dicho, la síntesis y liberación de todas estas sustancias no están controladas por la voluntad. El organismo lo hace de manera autónoma. Además, en esta situación de lucha o huida, donde la activación de nuestro sistema nervioso simpático es clave y por la cual sustancias como la noradrenalina y adrenalina son tan importantes, entra en juego otra sustancia que es una hormona muy importante en esta respuesta, que se llama cortisol. Lo que os digo, el cortisol es tan importante que quiero hacer un vídeo especial para él, para que lo entendamos por fin, porque es una sustancia muy importante en nuestro cuerpo, que es buena, pero que puede hacerse mala según en qué circunstancias y cómo la tengamos. Y entonces la quiero explicar específicamente. Allí hablábamos de la adrenalina. Y lo que sí que os quiero decir, porque la adrenalina es la que nos crea en los ataques de ansiedad, esos síntomas tan importantes. Pero cuando estamos estresados crónicamente también hay un punto de adrenalina superior. Entonces la gente tiene a veces miedo a esa adrenalina, porque claro, también es la que provoca efectos secundarios. La adrenalina, aquí tengo mi libreta de anestesista y donde están las drogas intravenosas, y os digo, el efecto de la adrenalina, que es una catecolamina, que tiene un efecto alfa y beta, que no vamos a entrar en eso, que es dosis dependiente, etcétera, pero que es un efecto inmediato y que la duración es de 10 minutos intravenoso. ¿Qué quiero deciros con esto? Que cuando tenemos una situación de miedo, y en el ataque de pánico es al máximo, pero en ansiedad también está, y cuando estamos pasando por malos momentos activamos el simpático, o cuando estamos estresados también está, pero son distintos grados, es inmediato porque el cerebro lo detecta y ya segrega la adrenalina, es un estímulo y la vierte a sangre. Pero que si somos capaces de revertir ese miedo, digámoslo así, la duración es de 10 minutos, pone la duración, pero yo os decía 5 minutos porque el efecto máximo pueden ser de entre 3 o 5 minutos, es decir, que tú ya no vas a notar tanto esos efectos de la adrenalina, por ejemplo, en un ataque de pánico, cuando segregas esa adrenalina, si eres capaz de cambiar la mente. Y lo iremos hablando en el otro vídeo también para entenderlo. Pero ¿qué hace esta adrenalina? Fijaros que esta adrenalina, os cojo ahora un libro de farmacología, que aquí nos podríamos pegar horas, y libros de anestesia que tengo por ahí, pero para que veáis que todos estos receptores alfa y beta que yo os hablo, que es donde van las catecolaminas, la adrenalina además tiene receptores alfa y beta, va a los receptores alfa y beta, solo os voy a nombrar un poco los receptores donde están. Están en el corazón, en el nodo, en la aurícula, en el nodo auriculoventricular, sistema de His-Purkinje, ventrículo, en las arteriolas están por todo, de las arteriolas de las coronarias, piel, mucosas, músculo esquelético, cerebrales, pulmonares, vísceras abdominales, glándulas salivales, renales, venas, están en las venas, están en el pulmón, en el músculo traqueobranquial, en la glándula bronquial, estómago, motilidad y tono, esfínteres, secreción, intestino, motilidad y tono, esfínteres, secreción, vesícula biliar, vejiga urinaria, difusor, trígono, esfínter, uréter, motilidad y tono, útero, órganos sexuales masculinos, piel, músculo pilomotor, glándula sudorípara, ojo, músculo radial del iris, músculo esfínter del iris, músculo ciliar, aparato justaglomerular, es decir, riñones, médula suprarrenal, músculo esquelético, hepatocito, páncreas, adipocitos, glándulas salivales, glándulas lacrimales, glándulas nasofaringeas, glándula pineal. ¿Por qué os nombro todo esto deprisa? Para que entendamos que cuando estamos en estrés, la adrenalina tiene receptores en todo esto. Fijaros los síntomas diversos que nos puede dar, porque la gente dice, es que me pasa esto, me pasa lo otro, y tiene miedo al síntoma, que ya os lo dije el otro día, pero miedo al síntoma no tienes que tener, porque en el momento en que trabajes tu mente,
todos esos síntomas van a ir desapareciendo. Y le vas a ayudar a tu cuerpo a repararse, pero hay que atreverse a atravesar el miedo, que creo que es la clave de todo, para poderle regalar a tu cuerpo otro estado. Y no tener miedo a las consecuencias a nivel de síntomas en el efecto corto, si tengo una diarrea que la tenga, si tengo un dolor de estómago que lo tenga. ¿Por qué? Porque al enfrentarme al miedo, todo eso al final se irá apagando y esos síntomas no serán tan llamativos, porque le iré regalando al cuerpo otra forma. Sé que todo esto no es sencillo de entender, pero poco a poco iré haciendo un clic en vuestro, porque llevamos poco tiempo trabajando, pero sé que lo va a hacer en vuestra cabeza todo esto. Y algún día toda esta información la vais a entender de verdad, porque lo vais a vivir en vuestras carnes. Algunas cosas más del libro que había puesto aquí, que no voy a entrar porque es un libro complejo, pero sí que quería que nombraros, por ejemplo, pues el efecto que hablamos de la adrenalina cuando notamos que tengo la tensión alta, que tengo taquicardias, frecuencias altas, pues claro, que los músculos me tiemblan, ¿no? Luego todos los efectos metabólicos de azúcar, porque juega con todas las proteínas, con las grasas, porque vierte glucosa a sangre, porque necesitamos esa energía en momentos de estrés, de consumir más energía, lo necesitamos. Entonces, por eso decimos, si somos capaces de alejarnos de ese miedo, le daremos otro estado al cuerpo y no consumiremos tanta energía en estos procesos y los llevaremos a la reparación. Pero no os agobiéis si no lo lográis de inmediato, que no pasa nada, que digo que a corto plazo no pasa nada. Es un proceso, esto no se logra de la noche a la mañana, pero lo conseguiréis y no tengáis miedo a no conseguirlo ya, por favor, no tengáis miedo, que la gente vive en estos estados y a veces no pasa absolutamente nada, pero si lo podemos lograr, pues lo vamos a lograr, ¿vale? En el sistema nervioso central, como decía, puede producir desasosiego, cefalea, aprensión, temblor. La adrenalina puede producir todo eso. Por eso cuando estamos en el estado máximo, el ataque de pánico y la ansiedad, con la adrenalina en nuestro cerebro, aunque no pasa tanto la adrenalina, la barrera hematoencefálica produce todos esos síntomas de todas esas sensaciones. Bueno, pero lo que os quería nombrar aquí era, vámonos aquí podríamos estar leyendo páginas y páginas sobre esto, pero yo quería llegar a unos efectos, a los efectos terapéuticos, ¿no? A las aplicaciones terapéuticas de la adrenalina. Y dice, pues en la bradicardia, en los paros cardíacos, cuando la persona se ha muerto, para resucitarlos se usa adrenalina. En los estados de shock cardiogénico, lo que os decía yo soy anestesista cardíaca, y para sacar a la gente de bomba extracorpórea y que el corazón vuelva a latir después de estar parado, usamos adrenalina, dobutamina, dopamina, todas drogas que afectan a estos receptores para volver a hacer latir al corazón, para aumentar la tensión del cuerpo y para sacar a esa persona otra vez a la vida. En los estados de hipotensión, enfermedades alérgicas, ¿cuántas enfermedades alérgicas? Un shock anafiláctico, la adrenalina te salva la vida. Esto entre otras acciones. ¿Por qué os nombro todas estas acciones? Para que le perdáis miedo. Porque si una sustancia es la que está llevada a cabo a salvarnos la vida ante una situación de miedo y ante situaciones de muerte o shock anafiláctico, no le tengas miedo si la notas en un determinado momento, en un ataque de pánico y te lleva a todos esos síntomas. Si la notas, estás así un poco, porque claro, sabes que estás estresando y estás pasando un proceso, pero siente ese proceso para que se apague esa adrenalina. No, porque forma parte de nuestro cuerpo y además ya sabes que dura muy poco en el cuerpo si tú vuelves a autorregularte y a estar en otros estados. Pero no le tengas miedo, porque hay veces que tenemos tanto miedo a todo esto que segregamos más adrenalina y tenemos más síntomas, porque engloba a todo el cuerpo, porque hay receptores en todo el cuerpo y porque los síntomas que crea están en todos los cuerpos. Claro que a unas personas igual les afecta más al corazón y a otros el estómago, pero están por todos los sitios. Por tanto, quiero que con todo esto, lo que quiero es hacerte perder el miedo a esos síntomas que sientes, para que vayas a trabajar tu mente y poco a poco esos síntomas irán desapareciendo. Y aun con todo me dicen, pero es que yo siento mucho miedo. Pues es que si no, sí que estarás en esa situación siempre. Entonces, merece la pena atravesar ese desierto unos días más duro para darle a tu cuerpo otro estado.
de atreverse a vivir esa emoción que te trae esa experiencia y a no reprimirla, porque al reprimirla se queda enquistada y es cuando el pensamiento negativo te atrapa y es cuando no puedes trabajar en lo positivo. Siente, por Dios, siente, no tengas miedo al miedo, ves hacia él, ves a ver lo que no quieres ver y no tiene por qué ser verdad ni mucho menos lo que te dice ese miedo, son pensamientos, pero al atreverte a sentirlo vas a empezar a trabajar. Al empezar a entender la adrenalina en tu cuerpo vas a perderle también miedo al síntoma, porque la adrenalina forma parte de nuestra vida y nos salva de muchas, pero desde aquí vamos a quererla desactivar a la larga, por supuesto, pero para desactivarla a la larga y activarla solo cuando la necesitemos de verdad, tenemos que entender todo esto. Y es un poco lo que quería decir hoy. Bueno, deciros que muchísimas gracias de nuevo, que ya sabéis que escribo un mail todas las semanas, los domingos, con contenido de valor impresionante aplicado a la salud, tengas la enfermedad que tengas, son ideas generales para intentar trabajar ya la mente de otra manera y que sepamos sacarle el máximo partido a nuestra salud. Que estoy muy contenta porque he sacado un curso de ansiedad, ahora voy a hacer un vídeo sobre ansiedad, que están las ideas básicas para que salgas ya de esa condición. Que lo que hablamos, que tienes mi libro, que es una guía para intentar llevarnos a otro estado, pero que si no lo logras con el libro no pasa nada, ten esperanzas. Léelo otra vez, porque hay veces que también en la segunda lectura, y si ves estos vídeos, te ayudará a verlo de otra manera. Ya te digo que en el libro no está todo lo que necesitas sentir, pero hay cosas importantes y que el libro es más un trabajo intelectual, pero que también es necesario procesar toda esta información, conocerte a ti mismo, saber dónde quieres ir, quitarte todos los tóxicos de tu vida, ir a regalarle otros estados del cuerpo, pero desde el desapego, ¿vale? Desde el desapego. Está mi libro, le tengo muchísimo cariño, yo lo sigo leyendo también y lo sigo aplicando cada día y gracias a vosotros voy teniendo nuevas ideas para plasmarla y que os sirva mejor, porque lo que os digo, de nada sirve si no os sirve. Entonces esto nace de aquí. Que si os gusta y que sentís que estos vídeos pueden ayudar a la gente, por favor compartirlos para llegar a más gente. Y que muchísimas gracias, que la próxima semana hablaremos del cortisol, de verdad que no os lo perdáis, que espero que os sirva, que os abrazo muy fuerte y que os mando bendiciones para todos. Hasta la próxima.